tal, amigos? ¿Cómo estamos? Como todos los miércoles aquí en tu programa Tu Médico en Casa. En esta ocasión, pues bueno, tenemos algunas noticias que son muy interesantes. Vale la pena quedarse a escuchar algunas de ellas, como pues problemas en la gente que tiene una rodilla operada, qué es lo que pasa con ellos después, a qué tienen pues bueno, tendencia a complicaciones, qué es lo que tenemos que comer. En algunos casos se ha observado que frutas como la manzana son sumamente benéficos para nuestra salud. En fin, vamos a tener varias cosas muy interesantes. Y también tenemos una entrevista con un pediatra. Este pediatra es un pediatra gastroenterólogo y nos va a hablar acerca de problemas con los lactantes, problemas cuando se están utilizando ya algunas leches y que existen algunas de estas leches recientes. ¿Cómo se le puede hacer para tener una mejor salud en estos niños que en muchas ocasiones sufren de reflujo, sufren de muchas otras enfermedades gástricas o de reflujo? Esto también lo vamos a tener el día de hoy en Tu Médico en Casa. Es así, amigos, que pues te damos las gracias porque nos has estado de alguna u otra forma tomando en cuenta en tus de la forma de escribirnos, y que pues hemos resuelto algunas de tus dudas que nos has estado enviando, y te damos la dirección que es tu médico en casa rv@hotmail.com, el teléfono en el estudio. A pesar de que el día de hoy estés de vacaciones, por supuesto que tienes más tiempo para vernos el día de hoy. Es 82 44 12 21, ese es el teléfono en cabina, nuevamente 82 44 12 21. Y pues búscanos en Facebook como Tu Médico en Casa, o igual también búscanos en YouTube como Tu Médico en Casa. Muy bien, amigos, pues vamos a una pausa y regresamos en un momento más para iniciar este programa del día de hoy. Bailable y toda la música que se podía disfrutar en los bailes de la época de los 70, así como, bueno, también los amigos junteros. Los esperamos aquí todos los miércoles a las 4 de la tarde a través de Regio Vivo. Dios los bendiga. 7 de la tarde. ¿Qué lo sabe? Por regiovivo.com. Los miércoles. Ya después de un año. Un año. Un año. No. El regio.com. Oh, un año. Oh, por eso. Recibo. 7 de la tarde. ¿Qué lo sabe? Por regiovivo.com. Los miércoles. Ya después de un año. Un año. ¿Un año? La novedad que nos vamos los miércoles a las 7. ¿Por dónde? Por el regio.com. Crossover. O esta que te callaste. Te invito todos los lunes de 10 a 11 de la mañana, aquí por regiovivo.com, a que hablemos de arte con Francisco Gutiérrez, tu servidor, en donde tendremos entrevistas y reportajes de artistas nacionales, locales e internacionales. Los espero en Hablemos de Arte.
amigos, y bueno, como siempre, revisando algunas de estos noticias que aparecen día con día a nivel internacional en las principales revistas médicas que están indexadas, o sea, que están arbitradas estas revistas, pues bueno, observamos que hay algunas noticias como comer una manzana al día pudiera ser que tuviéramos menor cantidad de recetas médicas para los pacientes. Esto es un estudio interesante porque se hizo una encuesta en 8,400 personas, de las cuales 753 personas tenían esta ingesta de cuando menos una manzana al día. Y sí hubo una diferencia estadísticamente significativa en donde se observó que estos pacientes a lo largo el periodo que fue comprendido entre el 2007 al 2010, en 3 años, tuvieron menor posibilidad de estar enfermos de algo y por lo tanto de tener una receta médica. También es cierto que estos pacientes se observó como que una diferencia con respecto del resto es que estos pacientes tienen un nivel más alto de educación y son menos propensos a fumar. O sea, tienen una mejor educación aquellas personas que en teoría están comiendo una manzana al día, pues como una parte de su alimentación diaria o incluso como una estrategia para tratar de evitar que tengamos esas pues enfermedades en forma general. Lo que sí se ha visto es que en ocasiones las personas que están tomando una manzana al día sí tienen menor cantidad de problemas con los lípidos, con el colesterol, con los triglicéridos, y esto pues bueno es parte de la fibra con la que están estas manzanas, que tienen estas manzanas desde su origen. Hay otra cuestión por ahí con respecto de personas jóvenes que están en riesgo de sufrir lesiones en la rodilla después de haber tenido una intervención quirúrgica previa. Se observó que en un estudio, este estudio fue presentado por el American Orthopedic Society for Sport Medicine en Estados Unidos, y ellos nos indican que hay una propensión de tener una cantidad mayor o más frecuente de lesiones en las rodillas si estas lesiones son operadas antes de los 19 años. Evidentemente, pues la indicación de la intervención quirúrgica debe ser pues total, exacta. Sin embargo, el hecho de poder llevar a estas personas más allá de los 19 años para que no tengan una lesión en el futuro, pudiera ser una cuestión muy importante para disminuir la cantidad de nuevas reintervenciones quirúrgicas en rodilla posteriormente. Hay unos científicos que empezaron a estudiar un poquito esto de el mal olor que se presenta cuando tenemos sudor y no nos bañamos, no nos aseamos adecuadamente. Y entonces pudieron definir que este mal olor se presenta principalmente, ¿por qué creen? Pues bueno, ya lo sabíamos de una u otra forma, por bacterias que se reproducen en los sitios donde hay mayor cantidad de sudor. Pero contrario a lo que ya sabíamos, que bueno, pues eran bacterias y que pues de esta forma funcionan los desodorantes antitranspirantes. Una es matando bacterias en el sitio donde se aplican, y la otra es evitando que la persona sude. Evidentemente no es lo más fisiológico, no es lo mejor, pero bueno, así funcionan algunos antitranspirantes. Y la otra cuestión es que estos científicos pudieron definir que una bacteria llamada Streptococcus hominis Staphylococcus hominis es el causante de este peculiar aroma no muy agradable, por cierto, que se desprende después de haber estado a lo mejor haciendo deporte, haciendo alguna cuestión donde hemos estado sudando y estas bacterias se han estado reproduciendo, y lo que es
el sudor lo digieren de una forma diferente y producen una sustancia que es de este olor característico a sudor. No todos los estafilococos de hominis son causantes de lo mismo, sino que se observó que había un tipo específico y esto se observó genéticamente. O sea, extrajeron el ADN del microorganismo y pudieron definir que existen algunas cepas de estos organismos que tienen la posibilidad de estar produciendo este aroma tan peculiar que se presenta en la gente cuando no ha tenido oportunidad de entrar a un baño y hacer las delicias de lo que es el bañarse todos los días. Esto fue presentado por la Society of General Microbiology y esto es traducido del inglés precisamente en este año y pues bueno, es interesante la cuestión relacionada con que gente de la Universidad de Nueva York en el Reino Unido pudiera estar de una u otra forma haciendo algo de investigación acerca de esto. Evidentemente el alcance de esto pues es que vamos a poder en algún futuro utilizar un tipo de antibiótico específico para matar este tipo de microorganismos y no ir contra toda la flora que se presenta, o sea, toda la cantidad de bacterias que se presentan en nuestras axilas, como por ejemplo que es de donde más se suda y donde más se utiliza el desodorante, y evitar descompensaciones de esta flora en esa zona, ¿verdad? Hay otra cuestión por ahí que les va a parecer un poquito rara y un poquito, pues no tan adecuada, pero existe una cosa que se llama trasplante de heces fecales para curar un cierto tipo de enfermedades. Este trasplante de heces fecales, pues ahorita en un momento más regresamos para comentar cómo se hace, para qué sirve y qué es lo que tenemos que curar con esto. Adelante, vamos a un pequeño corte y regresamos. En Cristus Muguerza, Hospital Sur, contamos con la especialidad de cardiología. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo y México no es la excepción. Para la correcta atención de pacientes con problemas cardiovasculares, contamos con la tecnología de última generación, personal técnico capacitado y un staff médico a la vanguardia en el tratamiento y resolución de cualquier enfermedad cardiovascular. En Cristus Muguerza, Hospital Sur, estamos de tu lado. Sí, bien amigos, y bueno, pues estábamos comentando acerca de esta cuestión de trasplante de heces fecales. ¿Qué es eso? ¿O cómo funciona? ¿Para qué sirve? ¿Es algo que realmente existe? Pues sí. Se ha observado que en algunos pacientes en donde se tiene un tipo de infección que es por un microorganismo que se llama Clostridium difficile, ciertamente este microorganismo es un microorganismo que tiene una resistencia importante a los antibióticos. Frecuentemente nos encontramos con este microorganismo y este microorganismo con algunos antibióticos ya no tiene efecto. Entonces, para disminuir esa cuestión relacionada con que tengamos una importante uso de antibióticos, se ha observado que el hecho de poner una determinada tipo de flora intestinal en estos individuos nos ayuda a tener una mejor definición o una más rápida mejoría
con respecto de esta infección. La forma en cómo se hace esto, pues es tomando unas muestras o tomando una cantidad suficiente de materia fecal de individuos que se tiene pues ya estudiados, y estos individuos se estudian específicamente como que si fueran a ser donadores de un riñón o de algún otro órgano. En estos individuos, al momento de que ya no encontramos ninguna inconveniencia para hacer el trasplante, pues bueno, se toman esta materia fecal, se analiza esa materia fecal y posteriormente por medio de un estudio llamado colonoscopía puede introducirse esta materia fecal en el intestino de otro paciente, del paciente que está enfermo. Y esto pues ha llevado a tener redituables mejorías con este tipo de procedimientos que cada vez van a ser a lo mejor un poco más frecuentes, dado que la frecuencia de esta infección por Clostridium difficile es cada vez mayor. Apareció un artículo en una revista internacional llamada Annals of Neurology, en donde ellos observaron a gente que al momento de tener algún tipo de traumatismo craneoencefálico, tiempo después tenían un envejecimiento de su cerebro mucho más rápido que otras personas. Y esto se hizo en un estudio que va de 1 mes a 46 años. Imagínense cuánto tiempo tuvieron que estar observando todo esto para podernos dar un resultado. Y se observó que aquellas personas que tienen traumatismos únicos o traumatismos crónicos, traumatismos me viene a la mente los boxeadores, las pequeñas lesiones que se generan en su cerebro van creando cicatrices, y esto se ha asociado a tener una más rápida alteración con respecto de sus recuerdos. Se ha asociado mucho también a Alzheimer, al incremento en la frecuencia de esta enfermedad que produce que los pacientes, que las personas no puedan recordar cosas ni recientes ni antiguas, y que en un momento dado en la gravedad diferente puedan empezar a actuar como niños e incluso de repente olvidárseles el nombre, etc. Entonces, cuidado con esto, amigos. Hay que recordar que traumatismos, ya sea únicos de gran intensidad o múltiples de una menor intensidad, pudieran llegar a envejecer su cerebro más rápidamente comparado con aquellas personas que no los han tenido. Y bueno, para las amas de casa que en un momento dado están preparando por ahí los alimentos, pues se observó, hay un artículo interesante de la Universidad de Arkansas. Este artículo nos muestra cómo algunos cuestiones que no deberíamos de tener tanto en la cocina es el famoso trapito para limpiar la mesa, y que en muchas ocasiones está en todas partes en la cocina y que lleva una cantidad de bacterias increíbles. Se hizo un estudio en donde como marcador pusieron en una parte carne molida de res, no cocida, pero con algunas bacterias específicamente en esta carne, y en otro tipo de carne de pollo, pusieron otro tipo de bacterias. Entonces ellos observaron cómo se hacía la preparación de esto en diferentes cocinas con diferentes amas de casa, y tomaron muestras de todas partes de la cocina, muestras para ver en dónde estaban esas bacterias que se habían puesto como una cuestión para seguimiento, y entonces se dieron cuenta que increíblemente, por mucho, el famoso trapito de la cocina está súper infectado, no nada más con estas bacterias, con N,000 bacterias. Anteriormente había aparecido por ahí algún artículo en donde decía que cuál era la forma mejor de utilizar en donde podíamos partir las frutas, las verduras, la cebolla, etcétera,
cuál era el mejor sitio. Y se observó que pues prácticamente todas las cuestiones donde hay una alteración de la superficie donde nosotros partimos, ahí se van a almacenar bacterias en forma importante. Y también se observó que aquellos tablas para partir esto, que eran específicamente de pino, pues tenían menos bacterias. Quizás sea por la cuestión relacionada con el tipo de aceite que secreta este pino y que es bactericida y que se utiliza para trapear y para hacer una N cantidad de cosas en la cocina. Ya se acordarán de qué producto me estoy refiriendo. De tal forma que pues hay que cuidar mucho esto de las tablas en las que partimos las cosas en la cocina, pero también el famoso trapito, a lo mejor tendríamos que cambiarlo casi a diario, para evitar esta cantidad de bacterias que se almacenan en esa parte. Y amigos, pues hay una cuestión relacionada con el dolor de la espalda baja. ¿Qué pasa con los pacientes que fuman, que son obesos, que consumen alcohol, que tienen depresión y tienen un dolor en la espalda baja? Quizás en muchos sitios ya la gente diría, cada vez que estaba mencionando una cuestión de estas, diría, ¿me está describiendo o qué? ¿Por qué? ¿Dónde me está viendo? No, la verdad es que hay un artículo interesante que fue publicado en este mes de marzo. Este artículo nos muestra cómo estas personas que tienen estas características, se observó que tenían una mayor frecuencia de dolor en la espalda baja, y que en aquellos pacientes que se presentaba dolor en la espalda baja, los separaron en dos grupos, donde en aquellos, unos pacientes eran con lesiones reales, con lesiones que tenían en la columna, y otros pacientes que no tenían una lesión perceptible por medio de una resonancia. Los agruparon en este grupo que se estudió, y de ellos, la inmensa mayoría de ellos tenía cualquiera de estas cuestiones que nombramos. Y lo compararon con el otro grupo, en donde por mucho no se presentaron estas cuestiones. Entonces, amigos, cuidado. Si tú tienes un dolor en la espalda baja, o tienes alguna molestia en esta área, hay que ver si o eres obeso, o fumas, o estás consumiendo alcohol, o tienes depresión, porque esta pudiera ser la causa de estas cuestiones. Amigos, pues bueno, estas fueron unas de las noticias interesantes de esta semana que aparecieron a nivel mundial en las principales revistas que se presentan como noticias que han sido pues confirmadas en estas revistas. Amigos, vamos a una pausa y en un momento más regresamos con la entrevista. Ya tenemos por aquí a nuestro amigo gastroenterólogo, el doctor Sergio. En un momento más estaremos con él y regresamos en un momento más. En Cristus Muguerza Hospital Sur, nuestra área de urgencias atiende a más de 24,000 pacientes por año. Están ubicados sobre la carretera nacional, en una zona donde se practican deportes extremos y cerca de colegios y universidades, hace más relevante el área de urgencias, porque un segundo determina la continuidad de una vida. Contamos con personal médico calificado las 24 horas y los servicios médicos para la atención inmediata. En Cristus Muguerza Hospital Sur, estamos de tu lado. En Cristus Muguerza Hospital Sur contamos con la especialidad de obstetricia. Un nacimiento es una fiesta familiar, por lo tanto, se requiere de un hospital que brinde la tranquilidad en la espera y llegada del bebé. Aquí contamos con todo lo necesario para ese momento tan especial y estamos equipados para atender embarazos de alto riesgo y una completa área de cuidados intensivos las 24 horas. En Cristus Muguerza Hospital Sur, estamos de tu lado. En
En Cristus Muguerza, Hospital Sur, contamos con la especialidad de cardiología. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo y México no es la excepción. Para la correcta atención de pacientes con problemas cardiovasculares, contamos con la tecnología de última generación, personal técnico capacitado y un staff médico a la vanguardia en el tratamiento y resolución de cualquier enfermedad cardiovascular. En Cristus Muguerza, Hospital Sur, estamos de tu lado. Hola, su amigo Humberto Sánchez los espera aquí en su programa Humanidad Extraterrestre, donde tocaremos temas de extraterrestres, contactados, invitados especiales, civilizaciones antiguas, mensajes, videos. Los esperamos los viernes de 4 a 5 por regiovivo.com. ¿Crees que porque escuchas noticieros o lees los periódicos estás informado? Es completamente al revés. Lo que ahí te dicen es una realidad falsa y distorsionada. Para que conozcas la verdad, sintoniza La Carta Robada. Todos los días a las 12 del mediodía en elregio.com. Te invitamos para que veas el programa Desde la Plaza del Músico para el mundo. Donde tendremos grupos, buen humor, entrevistas, videos y mucho más. Todos los lunes de 8 a 10 de la noche, aquí en Regio Vivo. No te lo pierdas. Hola, ¿qué tal amigos? Los invito a ver su programa Mujeres Emprendedoras de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía por elregio.com, donde encontrarás temas de interés para ti, para tu familia, de salud, de terapias alternativas, belleza, economía, negocios, todo lo que necesitas para tener una vida formidable. Te esperamos de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía por elregio.com. Adriana Armaguer te invita. Cuestión de enfoque, martes a las 4 y jueves a las 5 de la tarde. ¿Qué tal amigos perreros? Los invitamos a el único programa capaz de reunir a la familia todos los sábados a las 5 de la tarde. Perros al aire. Aprende de razas caninas, cuidados, comportamientos, actividades y mucho más acerca del mundo de los perros. Recuérdalo, sábados a las 5 de la tarde aquí por regiovivo.com. Te esperamos todos los domingos a partir de las 6 de la tarde a mi programa de Piña y Mambo por regiovivo.com. Sí, amigos, y bueno, continuamos aquí con tu programa Tu Médico en Casa. Estamos aquí con el doctor Sergio Fernández. El doctor Sergio Fernández es médico pediatra y tiene especialista en gastroenterología pediátrica. Perdón, pues muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. De nueva cuenta, queremos agradecerle que esté aquí en el programa, que haya hecho un espacio en su agenda. No, gracias a ustedes por la invitación y muy contento de estar aquí con el auditorio. Sí, amigos, pues bueno, el doctor nos va a platicar un poquito acerca de qué es lo que pasa con aquellos niños, con aquellos lactantes que están teniendo problemas con la digestión, que están teniendo problemas con reflujo, que están teniendo problemas con esas cuestiones que de repente vemos a los niños que se empiezan a distender, a aumentar su volumen abdominal. Pero de primera instancia, en estos niños, cuando llegan al consultorio, ¿en qué pensamos cuando llega una mamá y dice, ¿sabe qué? Es que no le cae la leche. Bueno, eso es un término muy
muy socorrido por los pacientes. Habitualmente nos vienen preguntando sobre el término no le cae la leche, pero sin embargo, la mayoría de las cosas que vemos nosotros en los recién nacidos o en los lactantes, estos síntomas que los pacientes presentan son secundarios a un proceso de inmadurez del tubo digestivo. El tubo digestivo va sufriendo modificaciones en los procesos de digestión, valga la redundancia, que hacen que los pacientes puedan tener diferentes síntomas. Así, tenemos pacientes que nos dicen, el paciente que regurgita o que regresa la leche. A veces lo pueden tomar las madres como no lo está tolerando. El paciente que tiene cólico excesivo, este niño que llora de manera repetitiva, menor de 3 meses, que parecemos no encontrar la causa por la cual este bebé llora. El paciente que tiene intolerancia a la lactosa, ya que la lactosa, la enzima que digiere la lactosa, que es el azúcar más frecuente en las fórmulas infantiles y en la leche materna, pues la capacidad o la funcionalidad de esta enzima está disminuida durante los primeros 3 meses de vida. Entonces los pacientes pueden presentarse con distensión abdominal, pueden tener exceso de gas, pueden tener evacuaciones explosivas y rosadura por consecuencia. Tenemos también el paciente que tiene exceso de gas o irritabilidad, lo que los americanos llaman el fussy baby, ¿verdad? El bebé gruñón, ¿verdad? Y finalmente los pacientes que tienen alergia a la proteína de la leche de vaca, que vemos pacientes que son alimentados al seno materno, muy rara vez pueden tener esta sintomatología, pero los pacientes que son alimentados con fórmula láctea, que no reciben el beneficio del seno materno, pueden presentar síntomas de alergia a la proteína de la leche de vaca, que son habitualmente diarrea con moco, puede ser con algo de sangre, pueden tener síntomas respiratorios como broncoespasmo o congestión nasal, o síntomas en la piel, que es la piel esta áspera que le llamamos nosotros los doctores, dermatitis atópica. Entonces, como ves, Jaime, la gama de sintomatología por la cual una madre nos puede decir que no le cae la fórmula al paciente o la leche, pues es bien amplia, ¿verdad? Tenemos que estar pues bien alertas, hacer preguntas muy bien dirigidas al paciente para poder determinar cómo podemos, primero qué tiene y cómo podemos ayudarlo. Sí, resulta muy interesante el hecho de que cuando alguien llega con un niño a tu consultorio, bueno, yo creo que por eso yo no soy pediatra, es como dirigirse a buscar en un lugar sin luz, qué es lo que está pasando con un niño que de repente nada más está llorando y que a lo mejor tiene distensión abdominal, un poco de distensión abdominal, y es todo lo que presenta a veces, irritabilidad del niño, el niño que está, que no se deja ni siquiera explorar, ni tocar siquiera, y que está teniendo una serie de, pues bueno, se siente mal, de que se siente mal, pero ¿cómo saber qué es lo que le está pasando? O sea, bueno, es un punto bien importante. Nosotros, los que nos dedicamos a la pediatría, consideramos que la pediatría antes de los 6 años es una especialidad muy subjetiva. Esto quiere decir, el paciente no nos dice con exactitud cuáles son sus síntomas, su sentir, su malestar, como lo hacemos nosotros los adultos o los niños mayores. Decimos, bueno, ¿sabes qué? Me arde, se me regresa el alimento, ¿sabes que tengo un dolor de tipo cólico? ¿Sabes? No puedo evacuar o se me dificulta. El paciente pequeño, menor de 6 años, y en específico el menor de 1 año, pues es un paciente difícil en esa parte, porque los padres interpretan el síntoma y luego los padres nos dicen a nosotros y nosotros interpretamos eso que nos dicen ellos. Entonces es una parte muy subjetiva. Entonces lo que hemos diseñado nosotros para determinar esto es buscar datos de alarma. Sí. O sea, por eso a veces nos hacen burla de que los pediatras siempre le preguntamos a las mamás, ¿y está comiendo? Y si está comiendo, entonces nos tranquilizamos. Sí. Es un punto importante el que el paciente esté comiendo, el que no tenga fiebre, el que el paciente esté creciendo, que esté ganando peso, que esté orinando de manera correcta, que no haya dificultad para respirar, que no haya cambios de coloración en la piel como la coloración
amoratada, que le llamamos nosotros cianosis, y entonces hacemos una exploración física completa, muy minuciosa, y entonces podemos decir, cuando encontramos todas estas situaciones que no las encontramos alteradas, pues decimos que no hay datos de alarma, o las banderillas estas rojas famosas, y entonces ya podemos separar, ¿verdad? Si los datos de alarma están negativos, entonces podemos buscar en estos pacientes situaciones como las que te platicaba, ¿verdad? Okay. Situaciones que les llamamos nosotros de tipo funcional, que habitualmente son secundarias a la inmadurez del tubo digestivo del paciente. Sí, y entonces, una vez que ya tenemos a este paciente y que ya decimos, bueno, yo creo que algo está pasando con su abdomen, que algo le está cayendo mal, una vez que ya tenemos esto, ¿cómo hacemos para poder llegar a un diagnóstico o llegar a la certeza de que sí es eso lo que le está produciendo la alteración? Bueno, lo primero es, como siempre, pues bueno, que busque la gente un especialista, ya sea un pediatra o un gastroenterólogo pediatra. Pues bueno, va a depender exactamente del síntoma. Por ejemplo, un escenario frecuente que tenemos nosotros es el paciente que regurgita. Entonces vemos estos pacientes que regresan la leche de manera constante, y a estos pacientes generalmente se les cataloga como pacientes que tienen reflujo. Y el término reflujo pues puede confundir mucho, porque habitualmente cuando decimos la palabra reflujo pues nos conota habitualmente enfermedad, y no es así. Los pacientes que regresan la leche de manera continua, los bebés tienen derecho a hacerlo. Pedirle a un bebé que no regrese la leche es como pedirle que no respire. Y esto se debe, pues bueno, a que los bebés toman líquido, su esófago y su estómago tienen una capacidad disminuida, y la mayor parte del tiempo se la pasan acostados. Entonces es fácil que ellos regresen la leche, ya sea el seno materno o la fórmula. Y entonces ahí lo importante es descartar que no haya datos de alarma, y entonces habitualmente estos pacientes los tratamos de manera conservadora. Si el paciente está tomando seno materno, lo dejamos con seno materno. Si el paciente está tomando fórmula, entonces hay unas fórmulas especiales que se llaman AR, antirreflujo o antirregurgitación, que nos ayudan a que, como son más espesas, a disminuir un poquito menos la cantidad y la frecuencia. Lo van a seguir haciendo, pero en menor frecuencia. Y habitualmente le damos a estos pacientes el mote de vomitadores felices, ¿no? Habitualmente estas regurgitaciones no se asocian a ninguna alteración. Ahora, hay otros bebés que presentan distensión abdominal y síntomas como cólico o irritabilidad, y ahí es la parte importante. Si este paciente se acompaña de evacuaciones explosivas, de rosadura, pues bueno, más bien me podría hablar de un paciente que tiene intolerancia a la lactosa. Entonces, en esos pacientes, si están tomando seno materno, pues lo que hacemos es pedirle a la mamá que prolongue un poquito más la toma, ya que la parte final de la toma de leche materna pues tiene un mayor contenido de grasa, y eso hace que el vaciamiento del estómago se haga un poquito más lento, y eso hace que no se sobreexponga la lactosa tanto el intestino. Y hay fórmulas en la actualidad que se llaman fórmulas confort, que vienen ya más reducidas en lactosa y que permiten al paciente tener una mejor tolerancia en este sentido. Estas mismas fórmulas nos ayudan también en los pacientes que tienen cólico de lactante, o los pacientes que tienen exceso de gas o irritabilidad. Y ya en los pacientes que tienen alergia a la proteína de la leche de vaca, pues entonces en esos pacientes utilizamos unas fórmulas que se llaman extensamente hidrolizadas. Ahí es donde se modifica el tamaño de la proteína de la fórmula, y hace que el paciente pueda tolerarlas de manera más adecuada. Sí, y bueno, yo me preguntaría, de todas estas fórmulas que se tienen, ¿sí existen en México todas estas fórmulas, o hay que traerlas de importación, un producto todavía más caro? ¿Cómo es esto de...? Mira, es una muy buena pregunta. Ya contamos con un portafolio bien amplio de diferentes laboratorios, diferentes tipos de fórmulas
la mayoría están aquí en México, por no decir que todas. En un pasado cercano era de difícil acceso para la población en general. Los pacientes frecuentemente tendrían que pedir este tipo de fórmulas al extranjero o viajar para conseguirlas a un precio muy elevado. En la actualidad, pues bueno, se cuenta con diferentes tipos de fórmulas en nuestro país y la población en general tiene acceso. Dependiendo del tipo de fórmula, pues va a ser el costo que se maneje, y entre más especializada es la fórmula, pues cambia un poquito el sabor de la fórmula y el costo. Ok, muy bien, amigos. Pues bueno, mire, estamos platicando aquí con el doctor Sergio Fernández acerca de estas cuestiones de una alimentación difícil en los lactantes, en los niños que apenas están teniendo la ingesta de leche aparte de lo de la madre. En un momento más vamos a un corte y regresamos para continuar con esta interesante charla. Adelante, vamos a un corte. ¿Sabías que en Cristus Muguerza Hospital Sur contamos con una clínica de traumatología y ortopedia? En la nueva clínica de traumatología hemos reducido en un 85% el tiempo de atención al paciente. Contamos con un médico especialista a las 24 horas del día, una sala exclusiva de rayos X, medicamentos y material necesario, todo en un mismo lugar. En Cristus Muguerza Hospital Sur estamos de tu lado. Es que somos las mini locas del gran espacio de gente pequeña. Cintia y Rosy, donde habrá sorpresas, alegrías, regaños, historias interesantes, desamores, agarrada de greñas. De todo. Venos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por regiovivo.com. ¡Yay! Paco, estamos grabando. Perdón. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Paco Sol y los quiero invitar todos los martes de 3 a 4 a mi programa #Osmerrío, donde vamos a tener a mis compañeros comediantes, vamos a conocer su trayectoria, sus chistes, parodias, canciones, va a haber un poco de todo. Y por supuesto no puede faltar la belleza femenina en el estudio como siempre. Ya sabes, martes de 3 a 4 aquí a través de regiovivo.com con tu amigo Paco Sol. ¡Nos vemos! En Cristus Muguerza Hospital Sur contamos con la especialidad de obstetricia. Un nacimiento es una fiesta familiar, por lo tanto, se requiere de un hospital que brinde la tranquilidad en la espera y llegada del bebé. Aquí contamos con todo lo necesario para ese momento tan especial y estamos equipados para atender embarazos de alto riesgo y una completa área de cuidados intensivos las 24 horas. En Cristus Muguerza Hospital Sur estamos de tu lado. Y continuamos aquí en tu programa Tu Médico en Casa. Estamos charlando aquí con el doctor Sergio. El doctor Sergio tiene una especialidad en gastroenterología, pero también el doctor Sergio, pues bueno, creo que tienes algunos otros, acudiste a algunos otros lugares, ¿no? Sí, aparte de esto. Aparte de mi entrenamiento en gastroenterología pediátrica, hice un posgrado en trastornos de motilidad intestinal en pediatría y trastornos funcionales digestivos, ¿verdad? Que son esta parte de los padecimientos digestivos que el paciente tiene síntomas, pero que no lo encontramos mediante estudios o exámenes de laboratorio, algún dato orgánico de enfermedad, sino más bien el paciente tiene el síntoma,
pero no hay datos de inflamación, de infección ni nada de eso. Sí, muy bien. Entonces, nos comentaba el doctor acerca de que es necesario a veces, pues bueno, definitivamente evaluar al niño y definir que realmente tiene el problema, que es un problema que pudiera estar relacionado con los alimentos que está tomando. En la mayoría de las veces es en el momento en el que se cambia de la lactancia materna a ya el darle otro tipo de leches al niño. Y en esta parte, pues bueno, ya nos explicaba que tenemos varias fórmulas, sin embargo, pues todo esto lo tiene que ver el pediatra, tiene que verlo el gastroenterólogo pediatra, pero ¿cómo definir cuando realmente hay algo más que de una enfermedad más allá que solamente la intolerancia a los alimentos? Bueno, como mencionábamos, nosotros en la pediatría, sobre todo en los pacientes pequeños, pues nuestro interrogatorio tiene que ser muy, muy incisivo en busca de datos que nos orienten a pensar en que algo no está marchando bien, a diferencia del niño mayor o del adulto en el que pues ellos nos pueden señalar con precisión qué es lo que está sucediendo. En el paciente pequeño, pues nosotros siempre estamos en busca de los datos de alarma, estas banderitas rojas. Habitualmente, si un paciente está dejando de comer, si no ha ganado peso, si no está creciendo, si no va haciendo las cosas de su desarrollo que le tocan, por ejemplo, en el bebé pequeño de un mes a otro, o que no se sienta a determinada edad, o que no sostiene la cabeza, o que no camina cuando debe de caminar. Si el paciente vomita de contenido verdoso, eso quiere decir que pudiera haber alguna situación que esté obstruyendo el paso del alimento. Si el paciente tiene fiebre constante, una irritabilidad excesiva, se dice que el bebé menor de 6 meses puede llorar de manera normal alrededor de 4 horas. Hay bebés que sobrepasan esta cantidad de horas de llanto y a eso le llamamos irritabilidad excesiva, y eso nos pudiera orientar a otro tipo de padecimiento. Entonces, buscamos intencionadamente síntomas que nos puedan llevar hacia descubrir una enfermedad que pueda estar poniendo en riesgo la salud de nuestro pequeño. Sí, muy bien. Doctor Sergio, tenemos algunos datos que usted quisiera que se quedaran para el auditorio, algo que nos, pues bueno, diera la posibilidad de decir, bueno, en este momento tendremos que acudir con el médico o ahorita todavía nos podemos esperar un poco. Mira, aquí es una pregunta muy interesante. Mira, desde el punto de vista de lo que yo manejo, que es la parte digestiva, habitualmente 2 de cada 3 mamás nos reportan que sus hijos tienen síntomas gastrointestinales antes de los 3 años. Entonces, basado en eso, pues es bien frecuente que tanto el pediatra como el gastroenterólogo pediatra sea buscado por los pacientes por diversos síntomas, que son los que platicamos en brevemente en este periodo. Lo importante que deben de saber el auditorio es que la mayoría de los síntomas que presentan los niños, sobre todo los menores de 1 año, generalmente se deben a situaciones de su inmadurez digestiva. O sea, los procesos de digestión no están al 100%, y es importante que el auditorio sepa que no se deje de llevar por la información que tiene muy a primera mano, que en la actualidad, como tú sabes, pues la gente tiene mucho acceso a información de los medios informativos. Hay que buscar los medios correctos para poder informarse, sobre todo con el uso del internet. En la pediatría es muy socorrida la opinión de la abuela, la opinión de la vecina, de la amiga. Entonces, el mensaje más claro es que busquen a un profesional de la salud, que los oriente, que les dé un diagnóstico certero, porque eso les va a llevar a un mejor tratamiento. Y sobre todo porque de repente cuando vamos explorando donde no debemos de ir, la información incorrecta, casi siempre generamos diagnósticos que no son, y eso nos lleva a sobremedicar a los pequeños, y eso no es lo que queremos, ¿verdad? Entonces,
es importante remarcar ese punto, ¿verdad? Son comunes, 2 de cada 3 mamás nos lo reportan, casi siempre son secundarios a procesos de digestión inmaduros y a que busquen una orientación profesional correcta. Muy bien, doctor. ¿Y dónde pudiera nuestros teleauditorio encontrarlo o cómo se pudiera comunicar con usted para en caso de que tuvieran alguna pregunta? Pues mira, los teléfonos de mi consultorio son el 8888-0706 o el 8888-0707 o también por vía electrónica al correo dr.sergiogastro@gmail.com dr.sergiogastro@gmail.com. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor, por haber estado aquí en el programa, por haber hecho un espacio en su agenda. Y pues bueno, nos quedamos con el programa de Crossover. Estás de vacaciones, es un programa divertido. Y en el próximo miércoles, te esperamos aquí nuevamente en tu programa Tu Médico en Casa, como cada miércoles. Este es tu programa de noticias médicas y de entrevistas interesantes como la que hemos tenido el día de hoy. Muchas gracias, doctor, muy amable. No, gracias, Jaime. Hasta luego. Y estamos pendientes. Nos vemos la próxima semana. Saludos. Hola, yo soy su amiga Yolanda Sánchez de su programa Zona Retro. Y bueno, pues nada más para invitarlos todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde para disfrutar el programa, que tenemos toda la música a partir de los años 60, 70, 80, con videos, tenemos invitados y bueno, toda la música disfrutable, bailable y toda la música que se podía disfrutar en los bailes de la época de los 70. Así como, bueno, también los amigos junteros, los esperamos aquí todos los miércoles a las 4 de la tarde a través de Regio Vivo. Dios los bendiga. 7 de la tarde. Crossover. Por regiovivo.com. Los miércoles. Ya después de un año. Un año. Un año. No. El regio.com. Un año. Oh, por eso. Recibo. 7 de la tarde. Crossover. Por regiovivo.com. Los miércoles. Ya después de un año. ¿Un año? ¿Un año? La novedad que nos vamos los miércoles a las 7. ¿Por dónde? Por el regio.com. Crossover. O esta que te callaste. Te invito todos los lunes de 10 a 11 de la mañana, aquí por regiovivo.com, a que hablemos de arte con Francisco Gutiérrez, tu servidor, en donde tendremos entrevistas y reportajes de artistas nacionales, locales e internacionales. Los espero en Hablemos de Arte. Y te damos la dirección que es tu médico en casa rv@hotmail.com, el teléfono en el estudio. A pesar de que el día de hoy estés de vacaciones, por supuesto que tienes más tiempo para vernos el día de hoy. Es 82 44 12 21, ese es el teléfono en cabina, nuevamente 82 44 12 21. Y pues búscanos en Facebook como Tu Médico en Casa o igual también búscanos en YouTube como Tu Médico en Casa. Muy bien, amigos, pues vamos a una pausa y regresamos en un momento más para iniciar este programa del día de hoy. Salud, en fin, vamos a tener varias cosas muy interesantes. Y también tenemos una entrevista con un pediatra. Este pediatra es un pediatra gastroenterólogo y nos va a hablar acerca de
problemas con los lactantes, problemas cuando se están utilizando ya algunas leches y que existen algunas de estas leches recientes. ¿Cómo se le puede hacer para tener una mejor salud en estos niños que en muchas ocasiones sufren de reflujo, sufren de muchas otras enfermedades gástricas o de reflujo? Esto también lo vamos a tener el día de hoy en Tu Médico en Casa. Es así, amigos, que pues te damos las gracias porque nos has estado de alguna u otra forma tomando en cuenta en tus de la forma de escribirnos, y que pues hemos resuelto algunas de tus dudas que nos has estado enviando. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Como todos los miércoles aquí en tu programa Tu Médico en Casa. En esta ocasión, pues bueno, tenemos algunas noticias que son muy interesantes. Vale la pena quedarse a escuchar algunas de ellas, como pues problemas en la gente que tiene una rodilla operada. ¿Qué es lo que pasa con ellos después? ¿A qué tienen tendencia a complicaciones? ¿Qué es lo que tenemos que comer? En algunos casos se ha observado que frutas como la manzana son sumamente benéficos para nuestra salud.